De manera recurrente, este viaje por el Nuevo México nos ha llevado a los parajes de la literatura, siempre en busca de pistas para ayudarnos a comprender las características de nuestro ser nacional. Conversaremos con don Jaime a propósito del problema con la identidad nacional. Ya sea en las letras que conforman el canon literario mexicano o en las obras más recientes, cada uno de los textos nos ofrece una visión única de nuestra condición como país y como sociedad. Hoy tendré el privilegio de conversar con Jaime Labastida sobre un género literario que no hemos explorado cabalmente, la poesía, o más en concreto, la poesía mexicana. Jaime Labastida es doctor en filosofía, miembro de la Asociación Filosófica de México, director general de Siglo XXI Editores y miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Las cuestiones a tratar en esta primera parte de mi conversación son muy claras. Quiero investigar cuál es el papel que juega la poesía en este Nuevo México y, de forma más amplia, conocer de qué manera podemos comprender mejor nuestra realidad cotidiana a través de la poesía. Maestro Labastida, qué gusto, y la verdad para mí es un privilegio tener la oportunidad de conversar a propósito de cosas trascendentales, ahí sí, trascendentales, quizá no ubicadas en la importancia que requieran, ¿no? Y sobre todo por las inquietudes del panorama actual de nuestro Nuevo México. He sentido yo un poco de ausencia de la preocupación del sustento que significa la poesía. Y recordando aquel título de don Agustín Bartra, se lo espeto a usted directamente sin ningún... ¿Para qué sirve la poesía, doctor? Hay muchas maneras de responder esa pregunta, muy difícil, por cierto. La primera es que no sirve para nada. Si se la quiere ver desde el punto de vista de su utilidad práctica, pues hay ciertos aspectos de la cultura que no tienen, por decirlo de esta manera, ninguna función. Sin embargo, yo considero que en la medida misma en que el hombre es un animal hecho de palabras, mientras más se acerque al dominio o al goce de esas palabras, mejor ser humano pretenderá ser o llegará a ser. Y en ese sentido, me parece que las dos formas de expresión más altas, más densas de la palabra son las que se dan en la filosofía y en la poesía. De manera que ciertamente no sirve en un sentido inmediato, pero sirve en un sentido muy profundo y permanente. Usted, que es un hombre culto, sabe y ha leído fragmentos, por ejemplo, de los filósofos presocráticos, muchos de los cuales escribían en forma poética. Así es. Y eso permanece todavía y sigue diciéndonos una verdad de manera constante a todos nosotros. Así que su respuesta, o la respuesta que yo podría darle para no ser tan desengañado, tan triste, pues le puedo decir que la poesía tiene una función altísima. Yo creo que se aprende un ritmo determinado, se aprende a expresarse en forma breve y condensada, porque la poesía también es eso, una forma muy condensada de expresión, una forma densa. De modo que la poesía, aunque no tenga una función práctica inmediata, tiene muchas en el largo plazo. Reza un dicho popular, que existe más gente que escribe poesía que aquellos que la leen. Y esto no es de sorprenderse, pues como seres humanos tenemos una particular afición a utilizar el lenguaje para comunicar las emociones más profundas y personales. Como bien lo menciona el doctor Labastida, la poesía es el vehículo perfecto para expresar ideas de manera más elevada y con mayor exactitud. Y es a partir de esa complejidad inherente en la poesía que podemos crear significados nuevos y originales hacia temas que, de una u otra manera, ya han sido tratados hasta el cansancio con palabras cotidianas. Yo escribí hace algunos años un libro que le puse un título metafórico, El edificio de la razón. Indago ahí sobre la manera como se ha construido el sujeto de la ciencia.
un sujeto ficticio, porque habla en nombre, no de la autoridad, como hablaban, digamos, hablamos de los presocráticos, como hablaba el oráculo de Delfos, o como hablaba la sibila, o el sacerdote, o el jefe de la tribu, o el jefe del clan, o el gobernante. No. Yo me apoyo en uno de los fragmentos de Heráclito, en donde Heráclito dice que quienes lo oyen a él, no lo oyen a él, o que esa voz no viene de él, sino que viene de Logos. Y Logos, nada más resuena. así es, Logos es al mismo tiempo en griego palabra, discurso, razón. Sí. Entonces, ve usted qué expresión más audaz. Me oyen a mí, pero no me oyen a mí. Están oyendo la razón. Yo represento a la razón. Es de una audacia enorme, y lo que hace Heráclito es romper con la tradición, porque en otro fragmento dice que se ha indagado dentro de sí mismo. Quiere decir que ya no se basa en el principio de autoridad, ni en la voz de los viejos, ni en los usos y costumbres a los que ahora se dice tanto que hay que hacerle caso. No, aquí yo le hago caso a mí mismo, al discurso que es el discurso racional impreso en la palabra, en el lenguaje. Y esto es lo que hace Heráclito. Y lo hace en un fragmento muy breve, son unas cuantas líneas, y nos ha puesto a pensar a todos a lo largo de siglos. Bueno, lo mismo acontece con algunos poemas, y esto es lo que yo pretendo en este libro. Digo en la introducción que en buena medida es como el reverso de Poesía en Movimiento, un libro que también apoyó Canal 40, el Proyecto 40. Con el Círculo Editorial Azteca. Así es. Durante décadas, la poesía ha servido para ayudar a entender de manera más integral nuestra historia y nuestro presente. Y en una perspectiva más amplia, la poesía puede también presentarse como medio para replantear algunas de las preguntas más profundas de nuestro ser, tanto individual como colectivo. Porque finalmente, las temáticas universales que se han tratado por la poesía desde su invención siguen presentes en el Nuevo México. Solo que los autores contemporáneos expresan estos temas desde nuevas plataformas y nuevas perspectivas. Señala uno de los grandes que han tratado este asunto de la muerte, muy celebrado, Gorostiza, con su muerte sin fin, precisamente, ¿no? Así es. Por ahí había oído yo una frase que me gustó mucho, el acto de morir. Es decir, morir es un acto, lo perpetra alguien, se lleva a cabo, consciente o inconscientemente. Y aquí Gorostiza nos habla de la muerte sin fin. Bueno, yo creo que Muerte sin fin es el poema más denso, más complejo, más importante incluso, que se haya escrito jamás en nuestro país. Está a la misma altura de Primero Sueño de Sor Juana, a la misma altura, creo yo, de un gran poema como El Cementerio Marino de Paul Valéry. Y lo que yo intento aquí, ya hace 45 años, en la primera versión de este libro, intenté una explicación del poema, pero no me satisfizo al cabo de los años, porque solamente hice una interpretación de la segunda parte del poema, pero el poema es muy complejo. Es muy complejo. Y ahora entro también en la primera parte y trato de dar una explicación global del poema. Ajá. Si usted lo advierte... Incluso hay que tan complejo que hay que fijarlo. Aquí dice que este texto fue fijado por Antonio Cantú. Arturo Cantú fijó el texto porque había variantes. Aquí no muestro yo las variantes, simplemente me atengo al texto tal como lo dejó fijado Arturo Cantú, y lo numero. Sí. Tiene numeración cada 5 versos. Cada 5 versos. Pero advierta usted que el poema se inicia con la cita de 3 proverbios de Salomón. Sin embargo, advierto en mi ensayo introductorio que nadie había prestado atención a esos proverbios de Salomón, como si los hubiera puesto
simplemente ocurrencia. por un adorno. Ajá. Y no, están directamente conectados con el sentido del poema. Conmigo está el consejo y el ser. Yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. ¿Y el segundo qué dice? Con él estaba yo ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. En la que habla ahí es la sabiduría. Pero Gorostiza no dice quién habla. No. Y además, en ese mismo proverbio, lo que hace la sabiduría es decir que desde antes de que Dios le diera su estatuto a la tierra y a las aguas, y separara el cielo y la tierra, y le diera su estatuto me parece que dice a las aguas, desde ahí estaba yo con él ordenándolo todo. Entonces, lo que yo digo, mi interpretación del poema, es una interpretación que puede no satisfacer a muchos, pero a mí no me ha satisfecho ninguna de las anteriores, es que la sabiduría le aconseja a Dios que no hable, que ahogue su palabra sangrienta, que no diga haya luz, que no cree el mundo, porque el mundo está lleno de dolor y de sangre. La poesía es vehículo para ampliar nuestro conocimiento de la realidad. Y a diferencia de otros géneros literarios, este podría parecerse más a una obra de arte plástico, por supuesto, donde cada día encontramos nuevos detalles, nuevos matices en las palabras escritas quizás hace mucho tiempo que nos permiten analizarlos desde diversos ángulos y crear significados nuevos. Para algunas personas, la poesía podrá representar un reino impenetrable, un mundo de palabras complejas, domingueras, un ejercicio que transforma los significados evidentes del lenguaje y termina por hacer a este género literario algo ajeno a nuestras vidas cotidianas. Y en concreto, hacer todo por comprender la poesía de nuestro país, donde podemos encontrar nuevas interpretaciones sobre nuestra realidad individual y nuestro destino colectivo en este nuevo México.